Hola, soy el pastor Roger Flores y en esta oportunidad quiero compartir sobre cómo estudiar la Biblia usando el método inductivo. Para conocer un poquito sobre el método inductivo necesitamos saber algunas características del método inductivo. Y el método inductivo tiene ciertas características, vamos a hablar también sobre lo que es el método deductivo versus el método inductivo. Y algo para que nosotros podamos tener algunas consideraciones generales acerca de cómo estudiar la Biblia usando el método inductivo. También quiero compartir algunas divisiones del método inductivo y recomendar algunos temas que pueden ustedes estudiar o buscar o informarse para que puedan estudiar usando el método inductivo. Ahora pues quiero pasar a hablar sobre las características del estudio o el método inductivo. ¿Cuáles son esas características de este método? Y una de las características número uno que nosotros tenemos que conocer sobre el método inductivo o el estudio inductivo es que número uno tenemos que leer la Biblia. La Biblia es importante leerla tomando en cuenta de que no es un libro sobre la Biblia, sino la Biblia. Se escudriña el texto bíblico sin ayuda externa de ningún comentario bíblico, de ninguna persona que conoce o que sabe sobre la Biblia, sino que se lee simplemente la Biblia tal y como está el texto bíblico. Número dos, la Biblia debe leerse en el contexto. No se lee por partes, no se lee por fracciones, sino que se lee de manera completa, un libro completo. Si uno quiere usar el método inductivo para leer la Biblia, debe leer un libro completo, no partes de la Biblia. Otra característica del estudio inductivo es que la Biblia se lee en el contexto en el que está. No se lee en partes aisladas, sino en la forma que el autor humano o divino hubiera querido que se leera. Por lo tanto, el estudio inductivo generalmente abarca un libro entero. Siguiente característica, se lee la Biblia sin prejuicios subjetivos. En lo posible se echa a un lado todas las ideas preconcebidas que uno puede tener para que la Biblia pueda hablar por sí misma. Otra característica del método inductivo para leer la Biblia es que se lee la Biblia con la mirada puesta en Dios. El Espíritu Santo es el maestro que nos va a enseñar y es una actividad reverente y humilde. Es necesaria que nosotros podamos entender la palabra. Otra de las características para poder leer la Biblia usando el método inductivo es que debemos leer, leer y releer la Biblia. No es una lectura casual, sino que es un estudio disciplinado que requiere que se lea con diligencia. Es la observación del texto bíblico. Es saber qué dice la Biblia, qué nos expresa la Biblia. Otra característica para estudiar la Biblia usando el método inductivo es que hay que leer la Biblia sin llegar con conclusiones ya preconcebidas, sino que se sacan las conclusiones después de haber leído la Biblia y basándose en las evidencias que nosotros hemos encontrado en la lectura que acabamos de realizar. Y finalmente, una última característica sobre el método inductivo para poder leer la Biblia es que la Biblia es la autoridad y no nuestra propia opinión. Así pues, quiero hablar un poquito de las dos formas de estudio que dije al principio, el estudio deductivo y el estudio inductivo. Cuando nosotros, digamos, queremos leer la Biblia o por ejemplo, si nosotros estamos interesados en tener alguna lectura sobre los peces, por ejemplo, en el método deductivo, nosotros buscamos libros, buscamos revistas, buscamos documentales, buscamos programas de televisión para poder saber y conocer acerca de los peces. Ese es el método deductivo. Pero cuando queremos saber de los peces usando el método inductivo, simplemente nosotros nos vamos al río, vamos a pescar o vamos al mar y ahí pues vamos a conocer un poquito más sobre los peces, si son grandes, si son pequeños, de qué color son, de qué especies son, etcétera, etcétera. Entonces, de esa manera pues podemos ver la diferencia entre lo que es el método deductivo y el método inductivo.
Y por consecuencia, con el inductivo se encontrará con la misma conclusión que usted tenga del libro. Por ejemplo, si está por usted mismo leyendo la Biblia, leyendo el libro de Génesis, por ejemplo, usted mismo se va a encontrar con las conclusiones del libro. No va a tener conclusiones de alguien más o conclusiones de algún erudito de la palabra. Así, porque usted está estudiando la misma fuente, el mismo libro, sin comentarios de nadie más, sin comentarios de gente que conoce la palabra, sino que simplemente usted va a estar sacando sus propias conclusiones y las mismas conclusiones del libro. Otra consecuencia del método inductivo es que la información es parte suya. No va a ser fácil de olvidar porque usted la está aprendiendo por experiencia. Así que cuando estudiamos la Biblia de manera inductiva, venimos a la Escritura con una mente abierta. Queremos descubrir, queremos saber, sacamos conclusiones de la Biblia que nos dan ideas más claras de lo que estamos estudiando. Entonces, al estudiar las Escrituras, las estudiamos en el contexto en el que fueron escritas. Además, cuando estudiamos la Biblia directamente, de manera inductiva, entonces es más beneficioso porque nosotros podemos corregir errores porque estamos investigando en la misma palabra. Digamos, un versículo refuerza otro versículo, un tema refuerza otro tema, y de esa manera pues el estudio inductivo se vuelve mejor. La Biblia me dice lo que es la verdad, la Biblia me explica lo que es la verdad. Y trabaja con el texto objetivamente, o sea que el versículo, el texto y el contexto me dicen lo que realmente quiere decir. Y finalmente, pues la interpretación es una sola interpretación. No estoy interpretando varios libros, sino que solamente uno. El método inductivo me ayuda pues a entender la Biblia como un estándar, como una norma estándar. Si nosotros queremos estudiar la Biblia con el método deductivo, ya venimos a leer las Escrituras con una mente ya preparada para pensar que algo que voy a leer es verdad o puede ser mentira. Otro aspecto del método deductivo al estudiar la Biblia es que a veces solamente queremos demostrar lo que ya hemos pensado antes y solo queremos reforzarlo con la Biblia. Otro aspecto importante del estudio deductivo es que uno ya comienza con conclusiones hechas. En cambio, con el inductivo, la conclusión es el producto final y no el punto de partida. A veces cuando utilizamos el método deductivo, pues estudiamos las escrituras de una manera fragmentada. Y además podemos utilizar errores, podemos tener errores teológicos, por ejemplo. Podemos utilizar un conocimiento que no sea completo de la Biblia. Entonces, y a veces podemos pensar que la Biblia es lo que yo creo o lo que yo pienso que puede ser una verdad. Se trabaja el texto de manera subjetiva. Tendemos a llegar con interpretaciones erróneas, o también podemos tener una opinión personal, o esa opinión personal se puede convertir en un estándar, y eso es lo incorrecto. Así que tenemos que considerar, por ejemplo, que hay dos caminos principales abiertos para estudiar la Biblia. Uno es el deductivo y el otro es el inductivo, el cual es el que estamos estudiando el día de hoy, o el que estamos tratando de conocer y entender para poder estudiar la Biblia. Así que por su misma naturaleza, cuando nosotros utilizamos el método deductivo para estudiar la Biblia, ese método tiende a hacernos prejuiciosos, tiende a hacernos subjetivos, y produce aquellos quienes dictan a las escrituras en vez de aquellos quienes escuchan las escrituras. En otras palabras, con el método deductivo nosotros le dictamos lo que queremos escuchar a la Biblia. Con el método inductivo nosotros escuchamos lo que la Biblia tiene que decir para nuestras propias vidas. Así que el método inductivo, en otras palabras, produce oyentes y no habladores. La naturaleza de las escrituras requiere de oyentes, gente que quiera oír la palabra, gente que quiere escuchar lo que Dios tiene que decir a nuestras vidas. Así que hay algunas divisiones que nosotros podemos utilizar cuando estudiamos la Biblia de manera inductiva. Y la primera división es la observación.
es descubrir lo que el texto dice. Esa es la primera división del estudio inductivo, es observar, es tener el cuidado de observar los textos de la Biblia, el texto sagrado, qué es lo que nos dice. Luego, la segunda división es la interpretación, es lo que los estudiosos de la Biblia o los teólogos llaman hermenéutica. ¿Qué es lo que la escritura significó para los destinatarios originales? Esa es la interpretación. Nosotros le damos la interpretación de manera inductiva y lo que queremos es saber qué significó para los destinatarios originales. La tercera división para estudiar la Biblia de manera inductiva es la aplicación. Es lo que se le llama exégesis, lo que el texto significa para mí el día de hoy. Por ejemplo, si yo leo el libro de Efesios, el libro de Salmos, cualquier libro que yo esté leyendo en ese momento, entonces la aplicación, que es la tercera división del método inductivo, que se le llama exégesis, esa aplicación es saber, conocer lo que el texto significa para mí el día de hoy. Así pues, entonces, el método inductivo es ir a la fuente misma de la información, que es la Biblia, en el caso de que nos compete a nosotros, que estamos estudiando, que estamos leyendo, que estamos conociendo la palabra de Dios. Entonces, el método inductivo nos lleva a conocer la fuente misma de la información. Otro aspecto es que podemos conseguir evidencias que afirman la información bíblica que estamos leyendo en ese momento. Cualquier conclusión que nosotros tengamos se basa en claras evidencias de lo que estamos estudiando personalmente. Es darle toda la autoridad al mensaje de la Biblia y no a lo que yo siento, no a lo que a mí me parece, no a lo que alguien dijo, no a lo que un comentarista dijo, sino que yo mismo estoy teniendo una experiencia personal. Y eso es lo bonito y lo maravilloso de poder leer y estudiar la Biblia de manera inductiva. Así que la Biblia es asegurarnos que lo que dice es lo que es y es lo que nosotros tenemos que creer. Así que yo les invito a que si ustedes quieren estudiar o profundizar un poquito más sobre el método inductivo, es importante que ustedes busquen temas relacionados con qué barreras pueden impedir el entendimiento que nosotros tengamos de la palabra. O también saber qué es lo que Jesús enseñó cuando Él predicó. Que también podemos o puedo estudiar los pasos del método inductivo. Estudiar con el método inductivo los pasajes que son difíciles de comprender y de entender. También otro tema relacionado con el método inductivo son las enseñanzas de la iglesia, cómo se enseña en la iglesia a estudiar la Biblia. Otro tema que puede ayudarnos a usar el método inductivo de mejor manera es cómo elaborar bosquejos. Nosotros podemos elaborar bosquejos para poder ir identificando de mejor manera los temas de la Biblia. Hay otros métodos, por ejemplo el método crítico, el método devocional, hay estudios biográficos de la Biblia, estudios de los recursos inductivos para que nosotros podamos mejorar la manera en que leemos la Biblia. Así que en esta oportunidad doy gracias al Señor por haberme permitido compartir sobre lo que es el método inductivo, y espero de que estos pequeños aspectos y características sobre el estudio o método inductivo les sirva para que cuando ustedes vayan a leer la Biblia simplemente no la lean por leerla, sino que usen estas características de lo que es el método inductivo, que es leer, leer, leer. Así que para concluir, solamente quiero recordarles que son tres partes, tres aspectos importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta al leer la Biblia usando el método inductivo. El primero es la observación, el segundo es la interpretación y finalmente la aplicación. Así que esto es todo por el día de hoy. Estoy muy agradecido y solo pues quiero recordarles que pueden suscribirse al canal y que pueden seguirnos también a través de Facebook, y que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga.